al libro de los Salmos, el Salmo 119, libro de los Salmos, el Salmo 119, el versículo 161 y 164. Con la ayuda del Señor quiero terminar el punto que estamos desarrollando, que es el enfoque del perseguido, sin causa. El enfoque del perseguido. El versículo 161 dice así: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Señor, una vez más estamos expuestos a tu palabra. Tu palabra es verdad, expuestos a la verdad, Señor, y ayúdanos. Señor, realmente queremos ser mejores hijos tuyos. El anhelo de nuestro corazón, y tú lo sabes, Señor, que queremos ser mejores cristianos. Queremos ser mejores servidores, mejores ministros. Señor, por favor, revélanos tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y bendice nuestra familia y nuestros hermanos que están fuera del país y todos aquellos que están conectados o se conectarán con nosotros. Que nuestra oración y tu enseñanza también llegue como una bendición a sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede, por favor, hermano, tomar asiento. El enfoque del perseguido. Estamos haciendo énfasis en qué se enfocó David en los momentos más difíciles de su vida. Y para mí era bien fácil, usted ni siquiera se percata, que podía seguir con el siguiente punto. Pero siento la necesidad de que aclaremos algunas cosas en relación a que David se enfocó en la palabra de Dios. Y hemos estudiado en los versículos anteriores, en las estrofas anteriores, hemos estudiado de que la palabra de Dios es verdad, que Dios es justo. Hemos aprendido también de que Dios nos ha dejado su palabra porque es lo mejor que podemos tener después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Él se enfocó en la verdad, Él se enfocó en la palabra. Nosotros, especialmente los que no hemos nacido como pueblo de Dios, hablo literalmente, que estábamos sin Dios, sin esperanza, sin ley, sin culto, etc. Cuando nosotros venimos al camino de Dios, obtenemos una conversión y comenzamos a ser enseñados. Somos bienaventurados cuando tenemos siervos que se enfocan en la palabra, se enfocan en la verdad. Nosotros venimos de un mundo religioso, venimos de un mundo pagano, venimos de un mundo mentiroso, venimos de un mundo en caos, venimos de un mundo hipócrita, y cuando venimos a la palabra de Dios, venimos a darnos cuenta de lo que es verdad, de lo que realmente es justo. Lamentablemente, no todos los ministros se enfocan en la palabra de Dios, no se enfocan en la palabra de Dios, y es por eso que se sigue con el mundo dentro de la nueva vida. La vida cristiana comienza en nosotros, pero venimos con todo ese mundo. Y qué triste es que los ministros no nos enfoquemos en la palabra de Dios. Y cuando digo en la palabra de Dios me refiero
que no nos enfoquemos a la verdad. Y cuando la verdad viene, nos causa un gran conflicto. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo y seguimos con el mundo en la iglesia. Entonces, cuando ya estamos en la iglesia con el mundo y se nos comienza a revelar la palabra, la verdad de Dios, se crea un conflicto en nosotros. Y eso nos hace correr peligros. Nos cuesta aceptar la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Y eso significa que no tan fácilmente eso negativo va a salir de nosotros. El apóstol Pablo habla de una renovación de la mente. El apóstol Pablo habla de una restauración del alma. Pero ¿cuántas cosas son del mundo? Y el pueblo cristiano lo sigue haciendo. Y es triste cuando al pueblo cristiano se le enseña la verdad y desprecia la verdad por la mentira. Y desprecia la verdad porque no quiere pagar el precio. Estaba meditando en lo que me toca compartir esta noche. Y ¿para cuántos ministerios nosotros somos raros, extraños? En nuestra forma de congregarnos, en nuestra forma de orar, en nuestra forma de adorar al Señor, en la forma de darle un cántico nuevo, un cántico a Jehová, el danzar, el postrarnos. ¿Para cuántos somos raros? Somos extraños. Todo eso que usted ve, por lo menos en este ministerio, está enfocado en la palabra de Dios. Nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios y todo aquello que hacemos, si usted no lo sabe, puede preguntar, puede consultar. Y es por eso de que en la primera década de este ministerio se enseñó mucho la doctrina básica. Se enseñó mucho sobre lo que es la alabanza, se enseñó mucho sobre lo que es la ministración al alma, que somos de los pocos ministerios que Dios nos ha concedido esta gracia tan especial. Entonces, todo es en relación a la palabra. Soy el primero en percatarme que lo que hagamos aquí sea conforme a la palabra. Nuestra forma de adorar, nuestra forma de alabar, tiene un principio bíblico. Muchos no han aceptado. Nosotros, por ejemplo, si nos comparamos hacia la gran cantidad de ministerios, como que nosotros estamos equivocados. Pero esto me trae a la mente y al corazón especialmente que Josué y Caleb parecían estar equivocados, porque habían 10 que hablaron y testificaron de una manera diferente, y a estos 10, todo un pueblo prácticamente estuvo de acuerdo con la opinión de ellos, y habían 2 ahí que no prevalecieron. Entonces, cuando nosotros como ministerio nos comparamos a otros ministerios, nos vemos como que nosotros estamos equivocados porque todos hacen lo mismo y nosotros no lo hacemos. Ahora, ¿que tenemos nosotros algo en contra de lo que no hacemos? No, sencillamente no es verdad. Y es bien duro cuando encontramos nosotros aún esta, si podemos decir, plática o esta resolución en el cielo de que se va a enviar a un espíritu de mentira para que crean a la mentira, pues desprecian la verdad. Y esto lo revela el apóstol Pablo en su carta, no sé si es la primera o la segunda, a los que están en Tesalónica, a los tesalonicenses, les dice de que aquellos que han despreciado la verdad, les viene un espíritu de mentira para que crean a la mentira. Mire qué delicado. Ahora, ¿quiénes son los que siguen estas corrientes no bíblicas? Los que carecen del conocimiento de la palabra de Dios. No están dispuestos o no estamos dispuestos a que el Señor haga de nosotros una verdadera nueva criatura, que saque de nosotros lo que está mal y lo que ha sido puesto mal. Pues la mayoría de los que estamos en Cristo nos hemos convertido
por la presentación de un evangelio de oferta y demanda. Tratamos la manera de hacerlo humanamente para tener aceptaciones. Lo hacemos humanamente para que nuestras iglesias se llenen y lleguen a ser grandes. Y eso significa que no estoy en contra tampoco de las iglesias grandes, porque estoy seguro que hay iglesias grandes que son del Señor. Estoy hablando en el sentido de que en qué se enfoca el ministro. Entonces, es bien difícil cuando se nos ha presentado y hemos vivido un evangelio tan fácil, un evangelio tan cómodo, un evangelio religioso. Entonces no es evangelio. Pero digo evangelio religioso porque lamentablemente se presenta como un evangelio, pero no es evangelio. Y si usted me ha oído en varias ocasiones, ¿qué sentiría el Señor Jesús, que es el cabeza de la iglesia? ¿Qué sentiría el Señor Jesús entrar a nuestra congregación? ¿Se sentiría como que somos una iglesia de Cristo? Porque así lo profesamos. Somos iglesia de Cristo. Somos una iglesia cristiana. Somos una iglesia donde le adoramos, donde aprendemos de su palabra. Pero si Él entra, ¿se sentirá como el dueño, como el Señor de este ministerio? ¿Se sentirá como el dueño y Señor de su vida y de mi vida? ¿Habrá algún cambio realmente en mí? Entonces, todas esas interrogantes nosotros deberíamos de tenerlas en nuestro corazón y escudriñar a la vez. Por ejemplo, imagínense cuántas cosas se practican en la iglesia cristiana, y lo digo entre comillas, y cuántos de los que en aquel tiempo seguíamos esas corrientes, cuántos ni siquiera nos preocupamos para saber si lo que vivíamos y practicábamos era conforme a la palabra de Dios. Porque si usted quiere saber por qué nos postramos, le podemos enseñar por ver la Escritura por qué nos postramos. Si usted quiere saber por qué aplaudimos, usted puede ser enseñado o enseñada en la Escritura de por qué aplaudimos. Si usted pregunta por qué danzamos, por qué tenemos instrumentos, por qué ese tipo de alabanza, por qué levantamos un cántico a Jehová, un cántico que no es el que estamos siguiendo al que dirige la alabanza, sino aquel cántico que sale de mí hacia Dios, de una manera personal. Ese cántico a Jehová, un cántico nuevo, ahí está en la Escritura, por eso lo hacemos. ¿Por qué se resuenan los címbalos y nosotros aplaudimos? Ahí está en la Escritura. Entonces, estamos tratando la manera. Yo no estoy diciendo tampoco que somos perfectos, porque no sé cuántas otras cosas nos hacen falta como ministerio, que son del Señor, y también cuántas cosas faltan en nuestra vida como cristianos. Yo no estoy diciendo que somos una iglesia perfecta, no. Le estoy diciendo que cuántas cosas usted no ve aquí y no se ha preguntado por qué nosotros no las celebramos y no las practicamos. ¿Y por qué practicamos y hacemos cosas que los demás que practican todas esas cosas no lo hacen? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de escudriñar diligentemente. Así como cuando el apóstol Pedro revela por el medio del Espíritu Santo que los profetas del Antiguo Testamento, los profetas que tenían el Espíritu de Cristo y se dieron cuenta de que había o habría un pueblo diferente al de ellos con mayores glorias, dice que diligentemente indagaron quiénes eran y para qué tiempo eran estos. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué nos postramos? ¿Ha buscado en la Escritura? ¿Ha recibido la enseñanza? ¿Usted está de acuerdo? Y quiero decirle algo. David se enfocó en la palabra de Dios y no se enfocó en los problemas. ¿Cuántos de nosotros realmente en la adoración no nos enfocamos en la adoración, sino que nos enfocamos en el problema que tenemos? Y ese problema nos elimina para poder adorar al Señor, sabiendo que nuestra vida cada segundo es menos de vida y de oportunidad. Porque David le dice: Señor, si yo me muero en el Seol, nadie te va a adorar.
Entonces, ¿está consciente usted de que cada segundo que pasa es un tiempo menos de vida? Menos oportunidad para poderle servir, menos oportunidad para poderle alabar. ¿Está aprovechando usted ese tiempo? ¿Está enfocado usted en esa verdad? ¿Ha encontrado usted esos despojos de decir, realmente el tiempo que me queda en esta tierra es corto? ¿Qué haré con él sabiendo que los días son malos? Porque la palabra me enseña a ocupar de una forma sabia el tiempo, pues los días son malos. Amén. Entonces, insisto, David se enfoca en la palabra de Dios. Y él lo hace deliberadamente, enfocarse en la palabra. Y eso hace que se produzca en él un temor en su corazón. Mire qué importante no es el temor común y corriente. Cuando él se enfoca en la palabra de Dios, esto produce en él un temor. Porque cuando usted se enfoca en la verdad y se da cuenta que lo que está haciendo no es lo correcto, ¿le causa eso temor a usted? Cuando usted es un servidor y cuando se enfoca usted en la palabra y usted se da cuenta de que no es ese servidor que la Biblia dice que usted debe de ser. Y si nosotros lo tomamos como el cristiano normal, y usted ve por medio de la Escritura, al enfocarse en ella, que es un cristiano, y usted se ve a sí mismo, y usted teme cuando dice, Señor, yo no soy ese cristiano que dice la Escritura que yo debo de ser. Eso es exactamente, hermana, y especialmente usted, hermana Berta, que me ama mucho, yo lo sé. Esas son las cosas que a mí me llevan a decir que no soy pastor. No es que esté renunciando yo al ministerio, sino sería un apóstata ministerial. Sino que cuando yo me enfoco en la palabra y veo lo que es un pastor, yo le digo, Señor, pero entonces no soy un pastor. ¿Por qué? Porque me faltan una infinidad de cosas como para que yo pueda tener ese título tan inmerecido. O sea, ¿qué es lo que le causa temor a usted? ¿Perder el trabajo? ¿Eso le causa temor? ¿Que lo abandonen? ¿Eso le causa temor? ¿Que no tenga para poder suplir sus necesidades? ¿Eso le da temor? ¿Que lo está alcanzando la vejez? ¿Eso le da temor? ¿Que las circunstancias que están viviendo nuestras familias fuera del país, eso le da temor a usted? Ahora, hay un temor que opaca esos millones de diferentes temores. Cuando usted se enfoca en la palabra de Dios, eso le causará un temor que debilitará el temor que siente por las demás cosas. Pero tiene que enfocarse en la palabra de Dios. Eso es lo que nos lleva a nosotros a descansar. Eso es lo que le mencionaba y le quiero repetir, porque vale la pena. El domingo ya no puede con sus hijos. Ya no se amargue. Entrégueselos al Señor. Deje que el Señor trate con ellos. Si usted no puede con ellos, deje que el Señor trate con ellos. Pero quiero decirle algo, hijo. Dios no es tu mamá. Hijo, hija, Dios no es tu papá. O sea, pero nosotros como padres, al enfocarnos en la palabra, hermano, si a mí me ha tocado, si yo lo estoy diciendo, no porque sea no soy un superhombre, ni he sido un superpapá, ni soy un superpastor tampoco, sino que he encontrado esos despojos. Cuando encuentro en la verdad lo que yo no puedo hacer, Dios lo hará. Entonces, ya el temor a que mi hijo se pierda queda debilitado al temor de la palabra de Dios que Él va a tratar con mi hijo. Entonces ahí vengo y descanso. Cuando usted como creyente se enfoca en la palabra de Dios y dice, realmente aquí no dice nada de todas estas cosas que se practican en las iglesias cristianas. Hermano, nadie quiere aceptar ni siquiera, peor, indagar.
No quieren aceptar, hermano. Aquí he tenido gente que se va de la iglesia porque no celebramos el Día de la Madre y dicen, ¿cómo es posible la madrecita? No, es que nosotros estamos enfocados en la palabra de Dios. Y cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, amamos mejor a nuestras madres. Y ese amor ya no necesita que usted le celebre un día, usted le celebra todos los días. En el sentido amor, en el sentido gratitud, en el sentido respeto, en el sentido ayuda, en el sentido proveer o de provisión para ella. Usted no va a esperar el 10 de mayo, por ejemplo, para regalarle una licuadora. Si usted ve que necesita licuadora, hoy se la va a comprar si puede. Pero imagínense qué celebraciones, hermano, dándole una licuadora a mamá. O sea, para que me haga bien los frijolitos, mamá. ¿Me entiende? Y le voy a comprar una refrigeradora. No, es que debería de tener siempre una refrigeradora, mamá. Debería de tener siempre una licuadora, mamá. Debería de ser respetada todos los días, mamá. Todos los días debo de hablarle. Todos los días tengo que honrarla. Todos los días. Si hablo solo el Día de la Madre. Entonces nosotros somos juzgados, y aquí lo tengo en la enseñanza, somos juzgados porque somos crueles. Ni siquiera las madrecitas felicitamos ese día. No, nosotros las felicitamos todos los días. Somos mejor que el mundo si lo hacemos conforme a la palabra. Mucha gente se va porque no celebramos el Día de la Amistad. Busquémosle en la palabra, ¿está? No. ¿Está el Día de la Madre? Tampoco. ¿El Día del Padre? Tampoco. ¿Está? No está. Pero nadie quiere, ¿por qué? Porque nadie quiere sacar ese mundo que trae y quiere que en la iglesia se le reciba y se le acepte con ese mundo. Ahora, ¿voy a cambiar yo por 2, 3, 4, 10, 100, 200, 500, 1000 personas? No, que busquen un lugar donde ellos se sienten cómodos, donde le van a celebrar a la mamá, al papá. Ya no hay días para ponerle nombre al día de celebración del día del no sé qué. Hace poco no sé qué sacaron que el día del no sé qué. Entonces el día del telégrafo, el día de la secretaria, el día del maestro, el día del mecánico, el día del astronauta, el día del rebelde, el día del pícaro, el día de... Increíble. Entonces, y ahí está la mamá, entre todo ese montón, y ahí está mi Señor, entre esa gran cantidad de días. Ahí está mi Señor, que su Señor no es algo diferente. Entonces usted no lo conoce, Él no comparte su gloria con nadie. ¿Y cómo lo sabe? Porque me he enfocado en su palabra. Y dice que Él honra a los que le honran. Entonces, a mí nunca me ha importado que en 26 años no celebremos ninguna clase de actividad en la iglesia. Porque si estuviera en la Biblia, yo soy el primero en hacerlo. Amén. He tenido personas que se han ido de la iglesia porque dice que hay mucha bulla. Pero, ¿y las grandes fiestas que se echaban en el mundo? ¿Cómo es que hoy les afecta cuando es una alabanza para el Señor? Ahora, lo que ellos no saben y yo sí sé es que de seguro tienen una gran cantidad de chamucos que no soportan la presencia del Señor. Eso es muy diferente. Y eso lo digo con seriedad. Ellos no lo saben. Y Dios los ha traído al lugar donde pueden ser libres, pero no quieren ser libres. Los ha traído al lugar donde Dios quiere sanar su pasado, pero no quieren dejar ese pasado. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Todo esto lo que acabo de decir es que cuando usted tiene temor a esa palabra, el temor de las demás cosas se debilita. Este tipo de temor no es aquel miedo o algo que puede ocurrirle. No, no es ese. Es un temor totalmente reverente. Es un temor de que estoy consciente que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es un temor de que, Señor, ya no quiero dañarte ni quiero ofenderte. Señor, realmente esta es la razón por la cual muchas áreas de mi vida no son restauradas, porque carece mi alma de temor a ti. Y el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. El no estar haciendo bien las cosas. Una de las cosas que me mantienen triste son aquellas que yo no puedo contra ellas y digo, Señor, ¿cómo quisiera honrarte?
¿Cómo quisiera ser fiel como tú eres fiel? ¿Y cómo sé eso? Porque me he enfocado en la palabra de Dios. Ahora, piense por un momento, cuando usted está aquí en las prédicas, saque el porcentaje de lo bíblico, de lo que se enseña, de lo que se predica. Y se da cuenta que el gran porcentaje, el mayor porcentaje es bíblico lo que hablamos. No ocupamos el púlpito para hablar locuras ni tonteras. No ocupamos el púlpito para hablar de la vida. Ocupamos el púlpito únicamente para enfocarnos en lo que es la palabra de Dios, porque es lo único que puede salvar al hombre, sanarlo y restaurarlo. Sanarlo y restaurarlo. No puede haber restauración o no puede haber liberación sin antes no hay sanidad. ¿Y de cuántas cosas nosotros necesitamos ser sanos? Prácticamente de todo. Todos nosotros, dice Isaías, somos una llaga podrida. Y nuestras mejores obras de justicia delante de Él son como trapos de inmundicia. ¿Y entonces de qué nos aptamos? Entonces, ¿por qué no dejamos ese mundo? Entonces, ¿por qué no dejamos ese paganismo? Si estamos conscientes, lo que pasa es que se cumple en muchos de nosotros o de estos, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero para tener conocimiento se necesita pagar un precio. Para tener conocimiento se necesita congregarse. Para tener conocimiento se necesita de reconocer maestro. Para ser enseñado se necesita reconocer que no sé nada. Es un temor que viene al comprender quién es Dios en toda su grandeza y justicia. Es tremendo cuando usted se enfoca en el paganismo que practicamos como iglesia. Y usted se avergüenza cuando usted sabe cuál es el origen del paganismo que se le ha dado nombre de cristiano. Se avergüenza y dice, Señor, yo creí tanto tiempo en esto, Señor, yo hice tanto tiempo esto, ¿y por qué no me enseñaron eso? Posiblemente yo no estaba dispuesto para ello. David ha llegado a tener ese temor por su constante meditación en la palabra de Dios. Por su constante. ¿Y cuántos de nosotros nos aburrimos? Porque creemos que ya no perdimos el interés en la enseñanza. Es que nosotros hemos descendido. No somos constantes. Comenzamos con un gran entusiasmo, pero hay algo que de repente nos desinfla. Y no tenemos ese enfoque en la palabra de encontrar la respuesta por qué nos desinflamos. ¿De dónde vino la oposición? ¿Por qué razón hemos dejado de congregarnos? ¿Por qué razón hemos dejado de estudiar la Escritura? ¿Por qué razón hemos dejado de orar? ¿Por qué razón hemos dejado de hacer nuestro propio discipulado en nuestra casa? Que no se necesita ser un maestro, orar, leer la porción. Y ya estuvo. Pero ni siquiera eso. ¿Por qué no lo hacemos? O si lo hacíamos, ¿por qué lo hemos dejado de hacer? ¿En qué nos enfocamos que ya lo dejamos de hacer? ¿Somos constantes? David fue constante. Solo hay dos cosas a las cuales debemos de temer: a Dios y a su palabra. Entonces, repito, cuando usted tiene a Dios y a su palabra, el temor hacia otras cosas se vuelve muy débil. Ya no se enseñorean de nosotros los demás temores. Amén. La palabra despojo se usa en el sentido de un tesoro que se ha capturado como el botín de una batalla, y no en el sentido de algo que se ha permitido por accidente. Para poder alcanzar o obtener un botín, en el ejemplo, los despojos después de una batalla, por ser vencedor, eso no fue así nomás
Eso hubo una lucha, hubo una batalla, se expuso uno con su vida y al prevalecer, entonces uno encuentra despojos. Eso no es una casualidad. La constancia y la perseverancia de nuestra entrega en la palabra de Dios nos llevará a encontrar despojos, pero hemos peleado contra el sueño, hemos peleado contra el tedio, hemos peleado con los obstáculos, hemos peleado con lo que más nos gusta porque es lo que más tiempo nos absorbe. Hemos dejado cosas que son para nuestra comodidad, porque para leer, para estudiar, para meditar, para reflexionar de una manera permanente o constante en la palabra de Dios, es porque hemos decidido renunciar a cosas que nos gustan, pero que hemos descubierto, porque los despojos nos lo muestran, hemos descubierto que es más importante lo que yo encuentro en la palabra de Dios que lo que a mí me gusta practicar o hacer. Yo quiero decirle algo bien triste, de que lamentablemente hasta que estamos viejos llegamos a comprender todo esto. Cuando somos jóvenes no nos interesa. Nuestra mentalidad es muy diferente. Con frecuencia perdemos nuestra fascinación con la Biblia. Se nos olvida cómo nos sentimos o cómo nos sentíamos cuando recién habíamos recibido a Cristo y cuando la Biblia realmente era como un tesoro escondido que se descubría por primera vez. Yo recién convertido, hermano, yo quería pasar leyendo la Biblia. Cuando comencé a descubrir la sabiduría, la belleza de los proverbios, yo quería leer todos los proverbios. Y yo iba siempre, primer día del mes, capítulo número 1 de los proverbios, hasta terminar el mes. Pero lamentablemente, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué hemos renunciado a eso? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a saber lo que el pastor nos enseña? ¿Por qué nos hemos vuelto tan irresponsables con nosotros mismos? Porque el pastor enseña 45 minutos normalmente. Y el resto del tiempo debemos de cuidarnos de no perder nuestro sentido de asombro cada vez que abrimos las Escrituras. Si no es así, es que algo ya pasó en nosotros. ¿Ya perdió usted el sentido de congregarse? Cuando lo ha perdido, ¿qué ha pasado en su vida? Cuando usted ha perdido el sentido de la lectura de la Biblia, ¿qué ha pasado en usted? Usted puede hacer una autoevaluación. ¿Cómo soy yo cuando no me congrego? Es que quiero decirle algo, hermano. El congregarse no es una reunión social. El congregarse es porque usted ha nacido de nuevo y ha comprendido que usted necesita una vida nueva y tiene que ser enseñado conforme a ese reino. Si no, usted no va a poder estar permanente en el reino de Dios. Y estoy hablando de nuestra vida aquí en la tierra. Ni siquiera los que enseñamos o predicamos somos inmunes a tomar la Biblia como una herramienta de trabajo y dejar de ser muchos despojos. Los que predicamos, los que enseñamos, también estamos expuestos. Es triste cuando le perdemos el amor a la palabra. Es triste cuando ya no nos importa, ya no nos interesa. Y quiero decirle algo, cuando perdemos esto, ustedes como pueblo se dan cuenta que hemos perdido el amor por la palabra. Ustedes son nuestros principales auditores, son nuestros principales jueces. Porque también nosotros podemos perder el amor. Y quiero decirle algo, es bien fácil perder el amor por la palabra, especialmente cuando vemos que al pueblo no le interesa. Cuando el pueblo no valora. Como pastor me he sentido en muchas ocasiones
altamente decepcionado porque sé lo que se ha hecho para poder comprender algo, y cuando uno viene con esa gran alegría, el pueblo no está. Eso uno se hace como que usted como madre se esfuerce en la cocina y indagó sobre una receta y quiere sorprenderlos y usted hasta se quemó, y cuando llega la hora de la comida nadie baja a comer. Y cuando preguntan, ¿y qué hay, mamá? ¿Hay tal cosa? Ah, no puedo ir a comprar una hamburguesa. Y usted pasó desde las 8 de la mañana pensando qué hacer. Igual nos pasa a los pastores. Venimos con una gran alegría y viene, y este es el peligro, y se lo digo como testimonio mío, porque a usted de seguro le debe pasar. Es bien triste venir a la iglesia y que nos den una basura como prédica. El esfuerzo que usted hace, sale de su trabajo, pasa un tráfico espantoso, y venir aquí para perder el tiempo, ¿verdad que no es justo? Por eso lo sabemos y tratamos la manera de esforzarnos, pero normalmente el que sale desanimado es el ministro. No lo digo ministrándome, no, estoy hablando una verdad. No estoy afectado tampoco. Que no se vuelva una profesión o algo académico en lo que enseñamos, predicamos o hacemos. Mire qué cuidado el que debemos de tener. No es algo académico lo que hacemos. Lo que enseñamos no es una simple teología, no es letra, porque también por enfocarnos en la palabra de Dios encontramos que la letra mata, mas el espíritu vivifica. También nosotros estamos conscientes de esa verdad. ¿A cuántos emociona más un libro cristiano que la propia Biblia? Ese es un peligro. Usted no puede realmente emocionarse más por un libro, aunque sea cristiano, que por la Biblia. Si eso pasa, usted ha perdido la visión, usted ha perdido el deleite. Y quiero decirle algo, y la Escritura se caracteriza que para que usted encuentre despojos, tiene que pelear una batalla. Para que usted encuentre los tesoros en la Biblia, usted tiene que buscarlos. Por eso el inconverso agarra la Biblia, la lee y la deja de leer porque no entiende. Y yo siempre saco a colación esta verdad maravillosa en este eunuco. Venía leyendo, no entendía, pero venía leyendo. Mire, eso es lo sorprendente. Hermano, no deje de leer la Biblia aunque no la entienda. ¿Y cómo la entenderé si no hay quien me la enseñe? Fue su respuesta. Espérese, si usted la lee, Dios se va a encargar de que haya un Felipe que se le enseñe. Ahora, entre más leemos la Biblia, menos emocionantes son los demás libros. Porque andamos muy mal si leemos más libros que la Biblia. No digamos otras cosas, como revistas. Porque quiero decirle algo, yo me quedo sorprendido. ¿Cómo las hermanas de las congregaciones saben más de los acontecimientos de los artistas? De todos los chambres de ellos, de todo lo que sacan los paparazzis. ¿Y cómo es posible que ni siquiera sepan cómo fue que Esther llevó el primer lugar en ese certamen de belleza? Le pongo un ejemplo nomás porque el tiempo vuela aquí. Y prueba de que nunca terminamos. Eso es de que hemos preparado el estudio. No estamos rellenándolo con cosas. Es cierto que debemos aprender de los demás, pero no hay mejor libro que la Biblia.
para leerlo. Ahora, en el versículo 163, vuelve a mencionar un tema que ya hemos visto antes. El 163 dice, la mentira. Oiga, hermano, oiga, qué tremendo. Note que el énfasis aquí es que David se enfocó en la palabra de Dios. Y eso lo llevó a sacar conclusiones. Y eso lo llevó a tener un temor que opacó los demás temores. Pero eso también lo está llevando a que él se dé cuenta de la mentira. ¿Comprende? ¿Cómo voy a saber yo si aquello es mentira? ¿Cómo voy a saber yo que lo que me enseñan que practique es mentira? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a aborrecer algo que no sé? Ahora, note, la mentira aborrezco y abomino. Oiga, la mentira, oiga, hermano, es algo que viene en nuestra naturaleza. Eso viene adherido. Eso ya viene conmigo, la mentira. Porque el que introdujo la maldad, el pecado en la humanidad, se caracteriza por ser padre de mentira. ¿Cómo puedo yo aborrecer la mentira? Oiga, tu ley amo. Mira la diferencia. Hermano, nosotros tenemos que llegar a estos niveles. Es que quiero decirle algo, es tremendo. Y yo quiero decirle con mucha sencillez y con mucha humildad, y no tratando de ofenderlo, sino de mostrarle una verdad. Encontramos nosotros que Pablo en Corintios y el escritor de los Hebreos dicen algo parecido. Dice, muchos de ustedes ya deberían de ser maestros y no lo son. Y yo puedo decirlo también de esta congregación. Muchos de ustedes deberían de ser maestros y no lo son. Muchos de ustedes tienen un potencial que no lo quieren ocupar. Significa que no aborrecen la mentira y no la abominan. No han descubierto. Entonces Dios tiene que usarnos aquellos que somos débiles y que somos inclusive hasta analfabetas como personas. Porque muchas veces a los que predican ¿cómo se diría? Les juzgamos hasta sus malas dicciones. Pero deberíamos de admirarlo en vez de juzgarlo o criticarlo, porque usted que está bien preparado, usted debería ser el que nos enseñara y no lo hace. Amén. ¿Cómo criticamos al que sirve? Pero el que critica es el que no sirve. ¿Cómo estamos de insatisfechos con las cosas que deberían de estar mejor, pero nosotros no las hacemos? Fíjese que en este versículo que leí vuelve a mencionar un tema que hemos visto antes, y es el discernimiento. Oiga, el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Este es otro beneficio de enfocarnos en la palabra de Dios. ¿Tiene usted discernimiento para ver lo que es bueno y lo que es malo? Usted puede, y fíjese bien, lo voy a decir porque con esto comencé, las actividades cristianas. ¿Usted tiene discernimiento? Fíjese que usted me pregunta, por ejemplo, hermano, ¿a qué lo que hacen de alabanza públicamente, cómo se llama? Conciertos. ¿Usted ha ido a algún concierto de alabanza? ¿Cuál es mi respuesta? Nunca. Pero mire, ahí se alaba a Dios, pero nunca he ido. Pero mire, ahí son ministros de Dios, pero nunca he ido. Es que ahí es al Señor al que exaltan, pero nunca he ido. ¿Por qué? Porque aborrezco la mentira y la abomino. ¿O se le cobró a usted por la entrada a esa puerta? Si usted diezma es porque usted considera que Dios lo ha bendecido y le devuelve de lo que Él le ha dado, pero no porque nosotros le cobremos o se lo pidamos. Entonces, cuando yo veo la Escritura,
que voy a pagar para ir a adorar al Señor, yo si lo encuentro, yo sería el primero en pagarlo. Y por favor pague su almuerzo, que es diferente, para el retiro. Es que estaba muy serio, pero es que estoy hablando una verdad. Por eso nunca, yo no puedo ir a pagar para adorar a mi Dios. Y una vez me preguntaron unos hermanos, y por cierto usted estaba ahí, me dijeron: hermano, ¿y usted qué piensa del ministro tal que ha hecho crecer increíblemente la iglesia del habla hispana en esa iglesia de habla inglesa? Y ellos dijeron que tremendo, que hombre, que ha multiplicado no sé cuántas veces la membresía del habla hispana, y qué tremendo. Y me preguntaron a mí, y como son cosas que a mí no me gusta hablar porque no me competen ni me importan, y peco, pero los hermanos me insistieron tanto que querían saber mi opinión. Y les digo: ¿sabe? Yo no hablo mal del ministro, sino del pueblo infiel, irresponsable, seguidor de hombre famoso. Dejaron a sus pastores que cuidan y velan por sus almas, abandonaron sus iglesias y se fueron a buscar a un hombre de fama sencillamente porque canta bonito. Sí, estoy hablando mal de vos, pero permitime, ahorita no. Como con algunos en los 90 tenía aquí hermanos. Imagine todo lo que uno hace como pastor. Y de repente la iglesia estaba bien vacía. ¿Y qué pasó? Andan allá en el estadio Flor Blanca, antes no se llamaba Mágico. Andan en el Flor Blanca porque allá llega el hermano famoso fulano de tal. Y van y mira qué tremendo. Y yo me quedé, Dios mío, dejaron la iglesia por ir a una campaña. Y cuando regresaron, le digo yo a una de ellas, y vive el Señor que no miento lo que digo: hermana, ¿y qué fue a hacer usted ahí? Supuestamente yo no tenía confianza. Es que quería probar que es que lo voten a uno, me dijo. Hermano, delante del Señor se lo digo. Me quedé con la boca abierta. ¿Sabe qué pensé? Señor, ¿y entonces qué estoy haciendo con esta gente yo? ¿Qué les he enseñado? Si yo me siento triste cuando usted no danza, cuando se le ha enseñado y que sé que no danza, por estorbos. Porque no es obligación danzar, ni jamás lo haga por obligación. No, cuando yo sé que tiene muchos motivos por los cuales usted debería de apartar la pena, la vergüenza, la opinión de los demás, porque su Dios ha sido extremadamente bueno con usted y no lo hace. Dadle la gloria debida a su nombre. Me duele, me entristece porque ¿qué estoy haciendo? Pues es que, oiga, si usted pertenece a este ministerio, usted debe de ser como este ministerio. Cuando usted se le enseña algo que no es conforme a la Biblia, no lo haga. Y cuando usted vea que aquí ya no salimos de la verdad, corra y escape por su vida. Ya no venga a este lugar. Entonces, ¿me da alegría que una iglesia crezca así? No, porque han abandonado a sus iglesias, a sus pastores. Y de seguro solo los remanentes que siempre existen de Dios, los remanentes fieles, ahí están. Y la cantidad de Vicentes que van donde va toda la gente. Hermano, a mí me han dicho: hermano, pero es que mire, óigame, disculpe. No es la cantidad, no es la multitud la que dice si eso no es. Porque entonces el arca fue algo que no era correcto y solventaron 8. ¿Y las otras familias de Noé? ¿Por qué no entraron? Entonces no es la cantidad de gente. Significa que 100 millones pueden estar equivocados y usted estar en lo correcto. Es otro beneficio que resulta de enfocarnos en la palabra. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Este fue uno de los puntos principales de la 13ª estrofa que vimos.
En aquella oportunidad aprendimos que lo que uno ama determina lo que uno aborrece. ¿Se recuerdan de esa enseñanza? Lo que yo amo hace que y determine lo que yo aborrezco. Yo amo tu ley, aborrezco la mentira. Yo amo tu verdad, aborrezco la religiosidad. Yo amo tu verdad, aborrezco el paganismo, tengo que aborrecerlo. Hermano, mire, hasta dónde he tratado a la manera de que usted se dé cuenta en dónde está en la Biblia que hay que celebrarle, por ejemplo, el cumpleaños o el día del pastor. ¿Y quién sería el interesado en que se celebre en esta iglesia el día del pastor? ¿Por qué? Porque usted me traería o una ofrenda o un regalo. Pero eso no es bíblico. Por lo tanto, no me lo haga. Día del pastor, para mí no hay día del pastor. Para mí todos los días es el día del pastor. Usted me debe de amar, respetar y honrar, y si me quiere bendecir, no tiene que esperar un día del año. Porque yo me encargo todos los días de preparar para bendecirlo a usted. Porque usted es mi hijo. Es un ovejo que Dios me ha dado. Y no soy dueño de su vida. Soy igual que David, cuidando las ovejas de mi padre. ¿O no son las palabras de David? Cuidando las ovejas de mi padre. Y es por eso que dijeron, ¿quién es este joven? Es el hijo de Isaí. Lo mismo surgió en la 16ª estrofa. Veamos el versículo 128. Esto lo vimos en posición a evaluar, le dije yo inclusive en ese día, a evaluar la palabra de Dios. El versículo 128 dice así: por eso estimé rectos todos tus mandamientos y sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Y fíjese que cuando vimos esto en posición de evaluar la palabra de Dios, vimos dos cosas. Una posición de obediencia. Aborrezco la mentira, en eso estoy. En esa 16ª estrofa veíamos una posición de obediencia. Sí, amén. Aprendimos a obedecer, es cierto, obedecemos. Y yo hice énfasis en esto. Pero también la segunda parte, una posición de sumisión. No es suficiente congregarse. Ah, no, es que yo obedezco a Dios, yo me congrego. Pero no solo es congregarse, porque usted puede venir aquí y dormirse. Usted puede venir aquí y salirse un montón de veces. Como algunos de ustedes en mucho tiempo se salían a contestar los teléfonos. Algunas cosas de emergencia, sí, no voy a juzgar eso. Pero cuando yo vengo a la iglesia, digo, Señor, me voy a dedicar para ti. Cuando esto me suena es por la alarma del tiempo para que usted se vaya a la hora que debe de irse. Pero una posición de sumisión. ¿Dónde encuentro eso? En los despojos, en la palabra de Dios. Me he enfocado en eso y encuentro que no basta solo obedecer. Es una obediencia y una sumisión. Amén. Una parte vital de vivir una vida cristiana es aprender a amar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es triste para mí que usted solo diga, yo amo la alabanza, pero se me duerme en la predicación, en la enseñanza. Yo prefiero no tener alabanza y que oiga la verdad, porque la alabanza sale de la verdad de la palabra. Por medio de la palabra nosotros podemos adorar. Conciencia, con conocimiento. Entonces no es primero la alabanza y después no. La alabanza sirve para preparar el corazón del pueblo para que reciba la palabra de Dios. Pero si usted se mete y danza y grita y todo y se me duerme a la hora de la prédica, le diría a mi hermano, mejor no dance ni salte, porque no ha escogido la mejor parte. Porque se duerme porque usted, y eso significa que si usted solo hace eso, usted no va a durar mucho en el camino del Señor.
Porque la alabanza tiene un propósito, pero no es lo mejor. Amén. Entonces, es vital aprender a aborrecer todo camino de mentira, a abominar la mentira. Si no es así, entonces, ¿cuál es el objeto de congregarnos? Si no vamos a aprender la verdad, entonces, ¿cuál es el objeto de congregarnos? Si usted busca lo que usted quiere oír, entonces no tiene ningún sentido que usted esté aquí. No tiene ningún sentido. Y se lo digo con mucho amor y con mucho respeto, porque con esto no lo estoy sacando de la congregación, le estoy siendo honesto. Usted no venga aquí a querer hacer lo que usted quiera, porque lo que aquí hacemos es conforme a la palabra. No lo podemos obligar a que lo haga, a que participe. No lo podemos obligar, pero nosotros no vamos a cambiar solamente porque a usted no le agrada. Como una vez me dijo una señora, si ustedes ni el Día de la Madre celebran, me dijo. Sí, le dije yo, no celebramos. Y por dentro dije, y jamás lo vamos a celebrar. Usted no está obligado a nada. Pero Dios va a decir, ¿que acaso no eran 10? ¿Que acaso no te he bendecido? ¿Sigues tú siendo el dueño de tu vida? ¿Tú sigues siendo el Señor de tu vida? Entonces no te has enfocado en mi palabra. Porque qué lindo es llegar a esto, hermano. Consumado es. Son las palabras del Señor antes de morir. Consumado es. Vamos a llegar hasta aquí por razones de tiempo, porque viene algo bien tremendo aquí. Y aquí voy a tocar detalles de cuál es el objeto entonces de congregarnos. Pero yo le pido al Señor que usted esta noche haya comprendido lo que es enfocarse en la palabra de Dios. Cuando usted se enfoque en la palabra de Dios, todo lo demás pierde valor. Padre, gracias te damos en esta noche de estudio de tu palabra. Gracias, porque llegaremos a entender que tú amas al pecador y por eso me amaste, pero también aborreces el pecado, Señor. Y de igual manera nosotros amamos a las personas, pero aborrecemos lo que hacen. Nuestros hermanos en Cristo los amamos, pero no estamos de acuerdo en las cosas que hacen, Señor. Y jamás debemos de estar de acuerdo. Hermano, este es el gran campo de batalla, la iglesia. ¿Por qué? Porque gran parte de la mentira y de los caminos de mentira y de los caminos de falsedad se encuentran dentro de la iglesia. Porque somos imperfectos y estamos batallando contra estas áreas. Hermano, yo sé que en mí hay hipocresía y hay gente que ha abandonado el lugar de congregarse por decir, es que ahí hay gente hipócrita. Hermano, todos somos hipócritas. Todos. No puede usted huir porque ve a alguien hipócrita. Este es el lugar, este es el campo de batalla. Aquí es donde usted va a vencer los retos de la vida. Aquí es donde usted y yo venceremos las áreas de nuestra alma. Aquí es donde usted y yo soportaremos a nuestros hermanos. Vosotros que sois espirituales, dice Pablo, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ya se nos olvidó quiénes éramos. Ya se nos olvidó cómo vinimos al Señor. Y ya se nos olvidó cómo venimos. No siempre lo hemos alcanzado todo. Ya no se enfoque en lo que no debe y no vale la pena enfocarse. Enfóquese en la palabra y verá cómo usted va a ser restaurado y cómo usted va a ser de bendición para otros.
¿Por qué hemos fracasado? Muchos, porque no habíamos comprendido que debíamos de enfocarnos en la palabra de Dios. Esa causa un temor diferente a los demás temores y debilita a estos. Hagamos compromisos con Dios. Señor, quiero volver a las aguas. Esto es, Señor, quiero volver a la palabra. Señor, si he perdido el regocijo, porque vamos a llegar, hermano, que somos la iglesia, la Odisea. Vamos a llegar a ese punto en este tema que estoy desarrollando. Usted ha perdido el amor por la palabra. Dígale, Señor, quiero ser un Simeón. Simeón amó tu palabra porque él no veía muerte sino hasta que viese el cumplimiento de tu palabra en aquel niño que estuvo en sus brazos y dijo, hoy puedo despedirme, hoy puedo morir en paz, porque mis ojos han visto el amor a la palabra. Usted ha perdido el amor a la oración. Yo le invito, hermano, no importa cuánta debilidad haya en usted, no importa cuántos señalamientos le hagan, no importa que sus hijos, sus cónyuges le señalen, le critiquen, supere. Cuando usted se enamoró de Cristo, no le importó nada. Muchos nos hemos dejado de congregar, hemos perdido el amor por congregarnos. Hermanos, es una desventaja solo para usted, solo para mí. El único que es beneficiado es aquel que está en contra de su alma. Pero en el Señor se entristece. Señor, ayúdanos a entender esto, a enfocarme en tu palabra, no en mi necesidad. Señor, que me enfoque en ver los beneficios que produce tu palabra en mí. Quiero ser uno de Berea. Quiero siempre verificar si lo que me enseñan es la verdad. Quiero siempre escudriñar que lo que practicamos en este ministerio es conforme a tu palabra. Y verá, hermano, como los temores que tiene a otras áreas, el temor a que sus hijos se pierdan, el temor a fracasar, el temor a irse al mundo, se va a debilitar cuando usted se enfoque nuevamente, porque yo sé que aquí hay algunos, si no muchos, que hubieron tiempos que se enamoraron de la palabra, pero algo los preñó. No importa lo que te fascinó, vuelve a las aguas. Ven y encontrarás despojos para tu alma. Gracias, Padre. Oro por aquellos que están conectados, Señor, que reciban también ellos esa fortaleza en sus vidas, que no necesiten el paganismo para sentirse dichosos o felices. Sácanos el paganismo, saca de nosotros la religiosidad, Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor.
corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, queremos enamorarnos de ti, Señor, amarte de verdad, Señor, y acercarnos a ti con sinceridad, Padre. Señor, síguenos hablando y sigue restaurando nuestras vidas, Señor. Llévanos con bendición y paz, en el nombre de Jesús. Amén.